La mayor ambición para un grupo de personas cegadas por el poder es controlar a las personas en todos los niveles, físicos, mentales y emocionales. Como control mental me refiero al poder de controlar el razonamiento y sus actos consecuentes en una persona. Eso implica controlar completamente su vida. En este video trataremos de contarles la mayor información posible sobre la programación MK Ultra y el proyecto Monarca, desde sus inicios hasta la actualidad, mostrándoles los métodos que emplean o emplearon para generar traumas, como también una lista parcial de los métodos que utilizan y que claramente son evidenciadas en videos musicales de artistas controlados. El control mental es un tema que es fundamental para entender la historia de esta civilización humana esclava y sus estructuras de poder. El control mental y la manipulación de masas son los instrumentos por excelencia empleados por la élite para perpetuarse en el poder y constituyen la punta de lanza estratégica del nuevo orden mundial. El control mental también es conocido como programación monarca, el cual es utilizado para controlar las masas. Es prácticamente un gobierno oscuro del que posiblemente nunca sabremos sus planes verdaderos. Los conocimientos que tenemos actualmente son los que ellos quieren que estemos enterados. Todo este tema de la programación monarca empezó desde la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces se crearon condiciones necesarias para poder experimentar la resistencia y mecanismos de supervivencia del cuerpo humano frente al trauma, y así poder cientificar el antiguo sistema de control mental. Los campos de concentración nazis sirvieron de laboratorio y los judíos y demás sirvieron como conejillos de indias. Uno de los científicos más sádicos y sangrientos experimentado con los conejillos era el Dr. Mengele. Proveniente de una familia iluminista, Mengele cursó estudios en Múnich, Alemania, sobre fisiología, antropología y medicina. Era experto en cabalismo y demonización. Joseph Mengele trabajaba en los campos de concentración nazis. Al principio se hizo famoso por ser uno de los médicos de las SS, que supervisó la selección de los presos que llegaban para determinar quién iba a ser asesinado y quién iba a convertirse en un trabajador forzoso. Sin embargo, fue conocido sobre todo por haber llevado a cabo espeluznantes experimentos con seres humanos prisioneros de los campos de concentración, incluidos niños, por los que Mengele fue llamado el ángel de la muerte. El Dr. Joseph Mengele, también llamado Dr. Green, fue el programador más significativo, tal vez al que se le podría dar el título del padre de la programación monarca. Miles de esclavos monarcas en los Estados Unidos habrían tenido a Dr. Green como su jefe programador. La programación monarca, Monarch, es una técnica de control mental que comprende elementos de abuso, ritual satánico y desorden de personalidad múltiple. Utiliza una combinación de psicología, neurociencia y rituales ocultos para crear en los esclavos una alter persona que puede ser activado y programado por los controladores. Los esclavos monarcas son utilizados por varias organizaciones relacionadas con la élite mundial, en ámbitos tales como la esclavitud sexual, ámbito militar y la industria del entretenimiento. Algunos de los experimentos llevados en los campos consistían en calcular la resistencia del cuerpo al frío, hasta saber el punto de rotura, es decir, antes de morir. Para hacer esta experimentación ponían sujetos de diversas características, niños, mujeres, hombres y ancianos en una zona con temperaturas bajísimas y cronometrando el tiempo agonizado hasta morir. Una técnica muy experimentada por los nazis fue atar a una persona boca abajo y esperar 2 a 3 horas hasta que la sangre no llegase al estómago. Los efectos que anotaron en sus carpetas fue la inversión de dolor a placer y delirios alucinógenos.
Antes de finalizar la guerra, se aprobó el proyecto Paperclip y las anotaciones e investigaciones nazis fueron en las manos de los aliados, Inglaterra y Estados Unidos. El proyecto Paperclip consistió en acoger a científicos y algunos militares de alto rango para trabajar en EUA y Canadá. El Instituto Tavistock de Relaciones Humanas en Londres era el encargado de estudiar el efecto traumático causado por los bombarderos en los soldados británicos de la Primera Guerra Mundial. El objetivo del estudio era establecer el punto de rotura de los hombres bajo situación de estrés. Este estudio era supervisado por el Departamento de Guerra Psicológica del Ejército Británico. Por orden del presidente F. D. Roosevelt, el general Donovan fue enviado a Londres en el Tavistock para ser indoctrinado y aprender cómo formar la OSS, hoy en día la CIA. Actualmente, Tavistock controla la mayor agencia de inteligencia del planeta, la MI6, la agencia británica cuyas extensiones son la CIA, la Mossad y otras agencias. En muchos proyectos se experimentaba solo con niños pequeños. El MK Ultra se dice que duró 20 años, hasta 1962 o 63. Antes hubo proyectos de control mental como el Artichoke y el Bluebeard. Operación Artichoke fue un programa ofensivo de control mental llevado a cabo por las divisiones de inteligencia de la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y el FBI. Investigaban métodos de interrogatorio a prisioneros surgido por el temor de ver las técnicas usadas por Corea del Norte con los prisioneros estadounidenses. El proyecto estudiaba la hipnosis forzada por la adicción a la morfina y el uso de otros químicos dentro de otros métodos para producir amnesia y otros estados vulnerables en sujetos. Además, las metas del proyecto fueron delineadas en un memo fechado en enero de 1952, que afirmaba: podríamos hacer que un individuo se olvide de las leyes más fundamentales de la naturaleza, es decir, de su preservación. Bluebeard es una programación de control mental de la CIA llevado a cabo entre 1950 y 1953, que buscaba la manera de lavar el cerebro a detenidos e inculcarles nuevos valores e ideas. Durante este periodo, la CIA autorizó a psiquiatras licenciados para realizar experimentos, entre los que se incluyen creación de nuevas identidades, inducir amnesia, crear múltiples personalidades y crear falsos recuerdos. La mayor parte de los experimentos fueron llevados a cabo en clínicas psiquiátricas en Canadá por el Dr. Ewen Cameron, quien realizó los experimentos en pacientes del hospital. Del proyecto MK Ultra se desconocen sus avances y criminalidades, pero algunas de las evidencias publicadas indican que el proyecto implicó el uso de varias metodologías para manipular los estados mentales individuales y alterar las funciones cerebrales, incluyendo la administración subreptiva de drogas y otras sustancias químicas, la privación sensorial, el aislamiento y el abuso verbal y sexual. Los experimentos más publicados llevados a cabo por el MK Ultra fue la administración del LSD, sin saberlo, en seres humanos, incluidos los empleados de la CIA, militares, médicos y otros agentes del gobierno, enfermos mentales y miembros del público en general, con el fin de estudiar sus reacciones. Sin embargo, el alcance del MK Ultra no paró ahí. Experimentos con descargas eléctricas violentas, torturas físicas y mentales y el abuso sexual se utilizaron en una cuestión sistemática sobre muchos pacientes, incluso niños. Aunque los objetivos de los proyectos fueron oficialmente admitidos para desarrollar la tortura y los métodos de interrogatorio para su uso en los enemigos del país, algunos historiadores afirmaron que el proyecto tenía como objetivo crear candidatos Manchurian, programados para realizar diversos actos tales como asesinatos y otras misiones encubiertas.
Según trabajadores y testigos, cerca de 40.000 personas fueron torturadas y programadas. El objetivo del Monarch fue crear humanos robots. Debido a tal cantidad de disociados creados, se utilizó el término Monarch, a todo esclavo con control mental basado en el trauma. El nombre se debe a la mariposa monarca, ya que aprende dónde nació y transmite este conocimiento a las siguientes generaciones mediante la transmisión genética. Del mismo modo que la mariposa, los humanos transmiten genéticamente de generación en generación la habilidad de disociarse. La capacidad del sujeto para disociar es un requisito fundamental y es, al parecer, más fácilmente encontrado en niños que provienen de familias con varias generaciones de abuso. La disociación mental permite a los controladores crear personajes amurallados en la psique del sujeto, que pueden ser programados y activados a voluntad. El control mental monarca es secretamente utilizado por diversos grupos y organizaciones con diversos fines. Según Fritz Springmeier, estos grupos son conocidos como la Red y forman la columna vertebral del nuevo orden mundial. Hay un plano individual personal y hay un plano social masivo, al que denominamos manipulación de masas o control cultural. Este control social puede ser explícito y visible, como cuando un gobernante decreta la ley seca, o puede ser insidioso y oculto, como cuando un gobierno realiza una operación de bandera falsa para satanizar a un adversario político o para justificar un mayor control policivo sobre la población. Se dice que el aterrador hecho del 11 de septiembre en las Torres Gemelas fue un autoatentado, el cual se utilizó para bloquear cualquier resistencia a la promulgación de la Patriot Act, en español el Acta Patriótica. Les permitió eliminar de tajo ciertas libertades individuales de los estadounidenses. Fue promulgada por el presidente de los Estados Unidos, George Bush, el 26 de octubre del 2001, un poco más de un mes después de los autoatentados del 11 de septiembre del 2001. La guerra psicológica es también utilizada para emplear la propaganda y la acción psicológica en pro de moldear la psiquis de las personas y lograr el control social, político o militar de una población, sin recurrir al uso de armas o en forma complementaria a su uso. Una de las potencialidades del programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, que opera desde los principios de los 90, es interferir en los procesos mentales y emocionales de las personas a distancia. Es un proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana ubicado en Gacona, Alaska, que cuenta con 180 antenas que concentran 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia, que tiene amplios usos militares y científicos. Puede manipular y trastornar los procesos mentales humanos mediante la radiación pulsada de frecuencias de radio sobre extensas zonas geográficas. Con esto puede generar estados depresivos o agresivos o de sumisión sobre poblaciones enteras. Hoy en día los Estados Unidos tienen decenas de HAARPs, incluso algunos móviles que deambulan por todo el mundo. Todas las superpotencias tienen estos programas en marcha. Otra línea de investigación de los programas del control mental del MKUltra de la CIA fue el proyecto Artichoke, como dije anteriormente. Este tenía como objetivo fundamental lograr la programación de un asesino manchuriano. Son asesinos programados mediante el control mental, que son empleados como bombas de tiempo que asesinan, bajo previas órdenes hipnóticas, a objetivos especiales, tales como presidentes, grandes empresarios, espías, periodistas o cualquiera que amenace los planes de la élite global. Se les llamó asesinos manchurianos o de Manchuria, luego de que la CIA empezó a notar que algunos prisioneros norteamericanos que estuvieron cautivos en campos de concentración chinos durante la Guerra de Corea experimentaban periodos en blanco,
cuando iban en camino a la libertad y atravesaban el área de Manchuria. No se acordaban sobre nada de lo que les había ocurrido allí. Esto disparó las alarmas de la CIA y se arraigó el temor de que esos prisioneros que volvían a casa hubiesen sido condicionados como asesinos o espías inconscientes, gracias a técnicas del control mental. El truco del asesino manchuriano es que es programado para matar sin que él mismo lo sepa. Simplemente actúa como un robot controlado a distancia mediante comandos post-hipnóticos. En esta categoría de asesinos manchurianos estarían manicidas como Siram Siram, asesino de Robert Kennedy. Mark David Chapman, asesino de John Lennon. Ready for this to happen. I even heard a voice, my own, inside of me say, do it, do it, do it. You know, here we go. And then afterwards, it was like the film strip broke. I fell in upon myself. I like went into a state of shock. I stood there with the gun hanging limply down on my right side. John Hinckley Jr., quien intentó matar a Donald Reagan. Y el mismísimo Charles Manson, del que siempre se rumoró que era esclavo MKUltra, que replicó su programación en sus fieles seguidores, o sea, su familia, para convertirlos en soldados asesinos. Recordemos que en el video de Lady Gaga mencioné a Charles Manson, ya que fue inspiración de Marilyn Manson. Según la CIA y la milicia norteamericana, estos programas de control mental fueron abandonados luego de que salieran a la luz pública las primeras informaciones periodísticas sobre el MKUltra, y eso generara que una comisión liderada por Nelson Rockefeller citara a la CIA para que diera explicaciones. Pero la realidad es que el MKUltra nunca fue cerrado, simplemente se mudaron a la clandestinidad y continuaron las investigaciones con otro nombre. El proyecto Monarca, que representa una de las prácticas humanas más malvadas y bizarras de la historia. El proyecto Monarca se trata de la continuación mucho más oscura y perversa del proyecto MKUltra, en el que se busca disgregar a la personalidad de la víctima en varios alter egos, que son implantados por el programador o torturador y que pueden ser controlados a voluntad por este a distancia y de una forma perdurable por el tiempo. Muchas veces durante toda la vida de la víctima. Adicionalmente, mediante el proceso se obtiene que la mente reprime el recuerdo de la experiencia traumática, protegiendo al perpetrador y a todo su entorno. Los métodos empleados para generar el trauma son increíblemente sádicos. La siguiente es una lista parcial de las torturas que utilizan y claramente son evidenciadas en videos musicales de artistas controlados. Confinamiento de cajas, jaulas, ataúdes o enterramiento. Sistemas de seguridad con cuerdas, cadenas, esposas, entre otras. Ahogamiento infligido. Extremos de calor y frío, como la inmersión en agua helada o la exposición a productos químicos ardientes. Despellejamiento. Solo quitan las capas superiores de la piel con la intención de que las víctimas sobrevivan y puedan continuar la tortura. Ingestión forzosa de líquidos ofensivos corporales y materia, tales como sangre, orina, heces, carne humana. Colgamiento de la víctima en posturas dolorosas o boca abajo. Privación del sueño. El principal hallazgo sobre el que se fundamenta el control mental mediante el trauma es que la mente humana tiene una facultad impresionante.
Cuando una persona es expuesta a una situación fuertemente traumática, terrorífica o dolorosa, su mente logra tomar distancia de la experiencia. Ocurre una especie de disociación mental con el aquí y el ahora del momento traumático. Esta disociación mental actúa como un mecanismo de defensa del inconsciente para no experimentar dolor emocional ante un conflicto o situación estresante. Niveles o tipos de programación monarca. Los niveles de programación monarca identifican las funciones del esclavo y son nombrados de acuerdo a las ondas cerebrales o electroencefalografía asociadas con ellos. Programación alfa. Es el paquete general de programación aplicable a toda víctima de control mental monarca. En esta etapa inicial, primero fragmentan la memoria en pequeños compartimientos, en donde van edificando las diferentes alters de personalidad. Programación beta. Se conoce como la programación sexual, las técnicas empleadas que por supuesto involucran un enorme abuso sexual. Se orientan a eliminar todas las convicciones morales aprendidas y estimula un instinto sexual primitivo y exagerado en las víctimas, que son conocidas como sex kittens o gatitas sexuales. Es un tipo de programación muy visible en modelos, actrices y cantantes famosas. A menudo estas figuras del jet set que han pasado por el programa Monarca se visten con estampados felinos, en alusión a su programación como gatita sexual, o son fotografiadas o ilustradas junto con mariposas monarcas. Te preguntarás qué pruebas tenemos de que esto es real. Están los testimonios de muchas sex kittens monarca que han logrado salir de su programación o lo han intentado y han dado cuenta del tipo de torturas y abusos sexuales a los que fueron sometidos. As a sexual assault survivor by someone in the entertainment industry, as a woman who is still not brave enough to say his name, as a woman who lives with chronic pain, as a woman who was conditioned at a very young age to listen to what men told me to do, I decided today I wanted to take the power back. Recordemos que esto va más allá de algo psicológico. Esta programación está inculcada en sus genes y al igual que la mariposa monarca va a ser transmitido de generación en generación. Pero la presencia más evidente de la programación monarca la podemos ver en la industria del entretenimiento. La simbología relativa al programa aparece prácticamente en todo artista que logra el éxito comercial. ¿Puede ser esto una coincidencia? Es decir, por alguna razón todos o la gran mayoría de los artistas musicales más vendedores del mundo nos muestran la mariposa monarca y otra simbología Illuminati en la portada de sus discos, material publicitario, videoclips, fotografías, entre otros. También en esta programación, en donde se emplean con mayor frecuencia elementos de la cultura popular relativos en películas o libros famosos, como lo son El Mago de Oz o Alicia en el País de las Maravillas. Programación Delta es conocida como la programación asesina y fue desarrollada originalmente para la capacitación de agentes especiales o soldados de élite en operaciones encubiertas para la milicia y órganos de inteligencia, como la Fuerza Delta, la Mi-5 y Mi-6, el Mossad, entre otros. En este nivel de programación estarían los asesinos manchurianos y se puede considerar que también una buena parte de los terroristas suicidas de Al Qaeda o el Estado Islámico el MK Ultra
fue una ramificación del proyecto MK Ultra, en el que se investiga científicamente el mundo de la magia negra, la brujería y el ocultismo. Esta área de investigación era la encabezada por el Dr. Sidney Gottlieb, jefe de la rama de servicios técnicos de la CIA, que era también conocido como el hechicero negro, debido a su experiencia con venenos que usó el programa para explorar el mundo de la magia negra y aprovechar las fuerzas de la oscuridad. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Deja en los comentarios qué otro video quieres que hagamos.